Segunda oportunidad. Una historia de amor en la última noche del año. Hay regresos que no buscan nuevo comienzo, sino respuesta que tiempo nunca se atrevió a dar. Respuesta que quedó suspendida en aire de ciudad que conoce demasiado bien tus secretos, que guarda en sus calles antiguas memoria de cada beso que diste, pensando que sería eterno, y de cada palabra que callaste, creyendo que tendrías otra oportunidad para decirla, cuando en realidad oportunidades no esperan a que estemos listos, sino que pasan dejando solo vacío, donde podría haber estado algo hermoso si hubiéramos tenido coraje de alcanzarlo, cuando estaba al alcance de manos, que temblaban demasiado como para aferrarse a nada permanentemente. Valencia se preparaba para despedir año con belleza, que era casi cruel en su indiferencia hacia quienes no estaban listos para ceremonias de renovación, como si ciudad supiera con sabiduría acumulada durante siglos de ver historias humanas desarrollarse en sus plazas y callejones, que algunas personas no estaban preparadas para comenzar de nuevo, aunque calendario insistiera en obligarlas con autoridad arbitraria de sistema de medición temporal que no reconocía que dolor personal no respeta divisiones artificiales entre años. Las luces colgadas entre edificios antiguos de centro histórico, que había sobrevivido guerras e inundaciones y transformaciones urbanas, brillaban con intensidad especial que ciudad reservaba para esta noche específica, reflejándose en fachadas de piedra que habían visto generaciones de valencianos celebrar exactamente este mismo ritual, en escaparates cerrados de tiendas que abrirían mañana para clientes con resacas y promesas ya rotas. Enojos de quienes caminaban apresurados hacia cenas familiares, donde fingirían felicidad que no sentían completamente, hacia fiestas ruidosas, donde alcohol ayudaría a olvidar temporalmente que año que terminaba había sido decepcionante, de formas que no querían examinar demasiado cercanamente, o hacia promesas que no sabían si cumplirían, porque hacer promesas en Nochevieja era tradición, pero cumplirlas requería disciplina que mayoría no poseía, una vez que emoción de medianoche se desvanecía. Aire del Mediterráneo que definía clima de Valencia era frío, pero no hostil como frío de Madrid que cortaba con filo de cuchillo. Era frío que no cortaba piel, sino que se filtraba lentamente a través de capas de ropa, recordando que incluso en ciudades más luminosas de España, donde sol brillaba generosamente durante mayor parte de año, invierno también existe, aunque manifestación sea más suave que en regiones del norte. Era frío que se sentía más como presencia que como ataque. En plaza del ayuntamiento, que servía como corazón ceremonial de ciudad durante celebraciones importantes, ya se levantaba escenario para campanadas que marcarían transición oficial de año viejo a año nuevo, y sonido de preparativos. Metal de estructuras siendo ensambladas, voces de técnicos coordinando instalación de equipos, risas nerviosas de gente que comenzaba a reunirse horas antes para asegurar buenos lugares. Se mezclaba con murmullo constante de ciudad que esperaba medianoche como quien espera absolución de pecados cometidos durante meses previos, como si cruzar hacia Año Nuevo pudiera borrar errores y fracasos que habían acumulado peso durante 365 días. Clara caminaba sola por Calle de la Paz, que conectaba centro histórico con estación de tren, donde había llegado horas antes sin avisar a nadie de su llegada, porque avisar habría requerido explicar razones que no entendía completamente ni a sí misma, con abrigo de lana cerrado hasta cuello, aunque temperatura no era tan extrema como para requerir tal protección. Manos escondidas en bolsillos, no tanto por frío como por costumbre desarrollada durante años de protegerse contra contacto no deseado, como si mantener manos ocultas evitara que pasado volviera a tocarla con dedos de memoria, que eran más fríos que cualquier viento invernal. Había regresado a Valencia después de 7 años de ausencia autoimpuesta, y aún así cada esquina seguía reconociéndola con familiaridad que era simultáneamente reconfortante y perturbadora. Cada calle parecía mirarla con memoria, que ella había intentado borrar sin éxito, a través de distancia geográfica y temporal que resultaron ser inadecuadas para propósito de olvido. Cada edificio guardaba fantasma de versión más joven de sí misma que había caminado estas mismas aceras con esperanzas que ahora parecían ingenuas en retrospectiva. Valencia era ciudad donde había amado por primera vez con intensidad, que había creído era única e irrepetible. Amor
que había definido su comprensión de qué significaba entregarse completamente a otra persona sin reservas ni protecciones. Y también donde había aprendido lección dolorosa, que amar con toda intensidad de corazón joven no siempre era suficiente para sostener relación cuando miedos y dudas y circunstancias externas conspiraban contra permanencia, que amor requería no solo sentimiento, sino coraje de permanecer cuando quedarse era más difícil que huir. 7 años atrás, en esta misma ciudad, cuyas calles conocía tan bien que podría navegarlas con ojos cerrados, Clara había dejado todo atrás, creyendo que huir era única forma de sobrevivir a peso de decisión imposible, que había sido presentada como dilema sin solución aceptable. Había dejado a familia que no entendía por qué no podía simplemente quedarse y conformarse con vida que ellos habían vivido durante generaciones. Trabajo en galería de arte pequeña, donde había estado comenzando a construir reputación como curadora, con ojo único para talento emergente, amistades que se habían formado durante años de vivir en ciudad relativamente pequeña, donde todos eventualmente conocían a todos. Y sobre todo, había dejado a Álvaro sin explicación adecuada, porque cómo explicar que amarlo no era suficiente, cuando mundo exterior ofrecía oportunidades que Valencia no podía igualar, que elegirlo significaba renunciar a versión de sí misma que había estado soñando desde adolescencia, que miedo de arrepentirse de quedarse era más fuerte que miedo de arrepentirse de irse. Álvaro, con su forma tranquila de mirar mundo, como si tuviera todo tiempo necesario para entender complejidades, en lugar de apresurarse hacia juicios prematuros, con paciencia que había encontrado simultáneamente reconfortante y frustrante, porque a veces necesitaba que reaccionara con más urgencia a problemas que ella veía como crisis. Álvaro, que creía en segundas oportunidades con fe que Clara había envidiado, porque su propia perspectiva era más cínica después de crecer viendo relación de padres que había sobrevivido décadas sin realmente prosperar, que veía finales como inevitables en lugar de verlos como pausas temporales. Ahora, 7 años después de haber huido, con maleta empacada apresuradamente y corazón roto que había creído sanaría con tiempo y distancia, pero que había descubierto que algunas heridas no cierran, sino que simplemente dejan de sangrar visiblemente, mientras continuaban doliendo en profundidad. Regresaba sin saber exactamente por qué había elegido hacerlo justo en Nochevieja, cuando cualquier otro día habría sido menos cargado emocionalmente. Noche más peligrosa para quien aún cargaba heridas abiertas que nunca habían sido tratadas apropiadamente, solo cubiertas con capas de negación y ocupación constante que evitaba confrontación con dolor real. Su móvil vibró dentro de bolsillo de abrigo, rompiendo silencio interno que llevaba horas construyendo cuidadosamente desde que había bajado de tren y había comenzado a caminar por calles que recordaba con claridad dolorosa. Vibración que sintió contra muslo antes de procesar mentalmente qué significaba. Mensaje de texto. Nombre que no esperaba ver en pantalla, aunque subconscientemente tal vez había estado esperándolo desde el momento que había decidido regresar, aunque no había admitido esperanza ni a sí misma, porque admitir esperanza significaba admitir que parte de razón para regresar era él. Nombre que había temido y deseado simultáneamente con intensidad que no había disminuido durante 7 años de intentar convencerse que había superado lo que habían tenido. Álvaro. Valencia no ha cambiado tanto en estos años que has estado fuera. Algunas personas tampoco cambiamos por mucho que intentemos. Clara se detuvo abruptamente en medio de acera estrecha, ignorando a gente que pasaba a su lado con prisas festivas de quienes tenían lugares donde estar y personas que esperaban su llegada, creando obstáculo temporal en flujo de peatones que la rodeaban sin realmente verla. Corazón le dio golpe seco en pecho, que era casi doloroso en su intensidad, como si músculo hubiera reconocido verdad, que mente aún se resistía a aceptar completamente, que esto era inevitable, desde el momento que había comprado billete de tren de vuelta a Valencia, que encuentro con Álvaro no era cuestión de sí, sino de cuándo. No le había dicho a nadie que regresaba, porque anunciar regreso habría requerido responder preguntas sobre razones que no podía articular satisfactoriamente. No había avisado a familia que vivía en afueras de ciudad y que probablemente estaría reunida para cena tradicional de Nochevieja.
No había contactado a antiguas amigas que probablemente tenían vidas completamente diferentes ahora después de 7 años de evolución que ella no había presenciado. Y definitivamente no había contactado a Álvaro, porque contactarlo habría sido admitir que pensaba en él más de lo que quería admitir, que parte significativa de decisión de regresar estaba motivada por deseo de verlo, aunque no sabía qué haría si realmente se encontraban. Y sin embargo, él lo sabía que había regresado como si tuviera sexto sentido para su presencia en ciudad. Porque algunas historias no terminan cuando creemos que lo hacen con finales claros y definitivos, que permiten cerrar capítulos limpiamente y continuar hacia próximos sin mirar atrás. Solo se quedan en silencio esperando pacientemente como animales heridos, esperando momento exacto para volver a respirar cuando condiciones son apropiadas para resurrección, esperando que tiempo y distancia hayan cambiado suficiente como para que segundo intento tenga diferentes resultados de primer fracaso. Levantó mirada de pantalla de móvil y vio luces reflejadas en ventanales de café cerrado al otro lado de calle. Mismo café donde solían refugiarse cuando vida parecía demasiado grande para ambos, y necesitaban espacio pequeño y cálido, donde podían existir en burbuja temporal, alejada de presiones externas. Café que servía chocolate caliente en tazas grandes durante invierno y horchata artesanal durante verano, donde habían pasado incontables tardes hablando sobre sueños que tenían y miedos que cargaban. Recordó risas antiguas que habían sonado tan genuinas en momento, pero que en retrospectiva estaban teñidas con sombra de ansiedad sobre futuro que nunca había sido completamente articulada, promesas que habían hecho con sinceridad de gente joven que cree que fuerza de sentimiento es suficiente para vencer obstáculos prácticos, pero que no sobrevivieron a primer test real de compromiso. Palabras que nunca llegaron a decirse, porque cobardía o timing incorrecto o simple falta de claridad sobre qué exactamente necesitaban ser dichas, las había mantenido atrapadas en gargantas hasta que era demasiado tarde para que tuvieran impacto que habrían tenido si hubieran sido pronunciadas en momento apropiado. Valencia seguía siendo hermosa con su mezcla única de arquitectura histórica y modernista, con luz mediterránea, que era diferente de luz de cualquier otra ciudad española, con energía que era relajada comparada con Madrid, pero vibrante comparada con pueblos más pequeños. Pero ahora dolía mirarla, porque cada vista hermosa estaba asociada con memoria específica de tiempo con Álvaro, porque belleza de ciudad servía como recordatorio constante de lo que había perdido cuando había elegido irse. Respondió después de segundos que parecieron eternos, mientras dedos se cernían sobre teclado sin saber exactamente qué decir, que sería honesto sin ser demasiado vulnerable. Clara, yo sí he cambiado en formas que no puedes imaginar. 7 años transforman personas. Respuesta llegó casi inmediatamente, como si él hubiera estado esperando con móvil en mano, anticipando su respuesta. Álvaro, eso dicen todos antes de regresar a lugares que conocen demasiado bien y descubrir que algunas cosas fundamentales siguen esperando exactamente donde las dejaron. Clara sintió mezcla peligrosa de nostalgia que hacía que pecho se apretara con anhelo por pasado que nunca podría ser recuperado exactamente como había sido, y rabia hacia él por tener razón de formas que no quería admitir, por conocerla lo suficientemente bien como para predecir exactamente qué estaba sintiendo en este momento, porque tenía razón de formas que eran incómodas de reconocer, porque había huido 7 años atrás, no solo de ciudad, sino de posibilidad de quedarse y luchar por algo que en aquel entonces le había parecido demasiado frágil para sobrevivir a presiones que mundo exterior pondría sobre relación entre dos personas que querían cosas diferentes de vida, o al menos eso había creído en momento de decisión. Había huido de tener que elegir entre amor y ambición, como si esas dos cosas fueran mutuamente exclusivas, cuando tal vez con más madurez habría encontrado forma de integrarlas. Había huido de miedo de arrepentirse de quedarse más de lo que temía, arrepentirse de irse, porque arrepentimiento de acción tomada parecía más fácil de vivir que arrepentimiento de oportunidad no tomada. No ahora, susurró para sí misma con voz que apenas era audible sobre ruido de calle. No esta noche cuando estoy vulnerable y la ciudad está conspirando para hacerme sentir cosas que pensé había enterrado. Pero Noche no pidió permiso para desarrollarse según plan que ella no había anticipado ni querido.
Reloj de ayuntamiento que dominaba plaza principal marcaba 22:47 con precisión que Ciudad mantenía como orgullo cívico. Faltaban poco más de 2 horas para Año Nuevo, que llegaría con inevitabilidad de fenómeno astronómico que no se preocupaba por dramas humanos. Y Clara sabía con certeza que le heló sangre en venas, haciendo que sintiera frío que no tenía nada que ver con temperatura del aire, que Valencia no le había permitido regresar para cerrar heridas limpiamente con conversación final que traería clausura apropiada, sino para reabrirlas de formas dolorosas, pero tal vez necesarias para finalmente sanar apropiadamente, en lugar de solo cubrir infección con vendajes que ocultaban sin curar. Caminó hacia antiguo barrio del Carmen, que había sido centro de vida nocturna cuando vivía aquí, y que aparentemente continuaba siéndolo, según música que comenzaba a filtrarse desde bares llenos de gente, celebrando con entusiasmo de quienes no cargaban peso de historias no resueltas. Área de calles estrechas y edificios antiguos que habían sido renovados durante últimas décadas, transformando lo que había sido barrio deteriorado en zona de moda, sin perder completamente carácter histórico. Música era mezcla de estilos que apelaban a diferentes grupos. Rock español de décadas previas para generación mayor, reggaetón para jóvenes que llenaban discotecas, jazz en vivo en café especializado para aquellos que preferían ambiente más tranquilo. Gente celebraba sin saber que para algunos que caminaban mismas calles esa noche no era fiesta sino juicio final, donde tendrían que confrontar decisiones pasadas y determinar si habían sido correctas o si habían estado huyendo de única cosa que realmente importaba. Y entonces lo vio con shock de reconocimiento que fue instantáneo a pesar de años que habían pasado. Álvaro estaba apoyado contra barandilla de Puente de las Flores, que cruzaba antiguo cauce del Turia, que había sido convertido en Parque Largo después de inundación devastadora, había forzado desvío de río décadas atrás, mirando hacia jardines abajo, como si buscara respuestas en lugar que siempre había sabido guardar secretos de ciudad, en espacio que había sido diseñado para caminar y reflexionar. Vestía sencillo como siempre había vestido, prefiriendo funcionalidad sobre moda, jeans oscuros, suéter de lana, que probablemente había sido regalo de madre o hermana, porque él nunca había prestado mucha atención a ropa, chaqueta ligera, que no era suficiente para frío, pero que usaba porque apariencia nunca había sido prioridad. Pero había algo distinto en su postura, que Clara notó inmediatamente con ojo entrenado de alguien que había conocido cada detalle de su cuerpo durante años de intimidad. Quietud, cansada, que no estaba presente 7 años atrás, cuando había tenido energía de juventud que asumía que tiempo era infinito. Peso en hombros que sugería que años habían traído responsabilidades o decepciones que habían cambiado forma en que habitaba espacio. No se habían planeado encontrarse en este lugar específico, en este momento específico, porque ninguno había coordinado explícitamente reunión. No se habían citado con hora y ubicación acordadas, y aún así destino o culpa compartida o amor mal resuelto que continuaba ejerciendo gravedad sobre ambos, los había colocado en mismo punto exacto de ciudad en misma noche bajo mismo cielo mediterráneo que había presenciado su historia original. Él levantó vista como si hubiera sentido presencia de ella antes de verla visualmente. Girando cabeza hacia donde ella estaba parada a varios metros de distancia en puente, que de repente se sentía simultáneamente demasiado largo y demasiado corto para distancia emocional que necesitaban navegar. Durante segundo, que se extendió como minuto completo, ninguno se movió de posiciones donde habían quedado congelados. Ni palabra fue pronunciada, porque palabras habrían roto hechizo de momento. Ni gesto fue hecho, porque gesto habría requerido decisión sobre cómo proceder. Solo peso de todo lo que no había pasado durante 7 años de separación y de todo lo que aún podía pasar si tenían coraje de permitirlo colgando en aire entre ellos como niebla visible. Pensé que no vendrías finalmente, dijo Álvaro con voz que era más profunda de lo que Clara recordaba, voz que había madurado durante años de experiencias que ella no había compartido. Voz que no reprochaba explícitamente, pero que tampoco perdonaba completamente, como si perdón requiriera más que simple encuentro casual. Pensé que no querrías verme después de cómo terminamos.
respondió Clara sintiendo que cada palabra le costaba esfuerzo físico, porque admitir esto era admitir que había pensado sobre él durante años, a pesar de intentos de convencerse que había seguido adelante completamente. Álvaro sonrió, pero no era sonrisa feliz de reencuentro alegre. Era sonrisa de alguien que había aprendido a vivir con ausencias permanentes, que había hecho paz con pérdidas que no podían ser recuperadas, pero que continuaban doliendo de formas sutiles. En Nochevieja nadie quiere estar completamente solo con sus recuerdos más dolorosos, dijo con observación que era tanto sobre él como sobre ella. Incluso recuerdos compartidos con persona que te abandonó son mejores que soledad completa en noche, que supuestamente es sobre celebración y nuevos comienzos. Clara miró luces de ciudad reflejándose en agua que fluía por canales decorativos en jardín abajo, reflejo dorado sobre superficie que creaba ilusión de profundidad donde realmente solo había centímetros. Ciudad celebrando sin saber que en este puente específico dos personas estaban a punto de descubrir si amor puede sobrevivir a tiempo y distancia, y decisiones que lo habían interrumpido, o si algunas segundas oportunidades llegan demasiado tarde, cuando personas involucradas han cambiado tanto que ya no encajan de formas que solían encajar. Campanadas de medianoche se acercaban con cada segundo que pasaba en reloj que continuaba avanzando indiferente. Valencia respiraba expectante con energía colectiva de miles de personas, anticipando momento de transición. Y Clara entendió algo que no había querido admitir desde que había comprado billete de tren de regreso, aunque conocimiento había estado creciendo en subconsciencia durante semanas de planear viaje. No había vuelto para empezar vida completamente nueva en ciudad que conocía bien. No había vuelto para cerrar capítulo limpiamente con conversación final. Había vuelto para decidir si pasado que había abandonado hace 7 años merecía segunda oportunidad o si esa puerta estaba cerrada permanentemente por decisiones que había tomado cuando era más joven y más asustada y menos segura de quién era y qué quería. Y Álvaro, parado frente a ella en puente que conectaba partes de ciudad que habían sido separadas por desastre natural, que había forzado reinvención completa de geografía urbana, representaba esa decisión en forma humana que no podía ser evitada o pospuesta más. Parte 1. El peso de los años que pasaron tiempo, que los había separado, no había sido vacío. Como Clara había intentado convencerse durante años de construir vida en Barcelona, que técnicamente era exitosa según métricas objetivas, pero que siempre había sentido ligeramente incompleta, de formas que no quería examinar demasiado cercanamente, porque examen habría requerido admitir que algo fundamental faltaba. 7 años eran suficientes para transformar personas completamente, según teoría que había leído sobre cómo células de cuerpo se renovaban constantemente hasta punto donde físicamente eras persona diferente después de ciclo completo, suficientes para que vidas tomaran direcciones completamente divergentes que hacían que reconexión fuera casi imposible, porque personas involucradas ya no compartían realidad común, excepto pasado que existía solo en memoria. Pero mirando a Álvaro ahora, Clara reconoció con claridad dolorosa que 7 años no habían sido suficientes para borrar memoria muscular de cómo su presencia la afectaba. No habían sido suficientes para eliminar reconocimiento instantáneo de gestos y expresiones que conocía tan bien como conocía los propios. ¿Cómo supiste que había regresado?, preguntó finalmente rompiendo silencio que se había extendido mientras ambos procesaban shock de estar físicamente cerca después de tanto tiempo. No le dije a nadie. No publiqué nada en redes. Llegué esta tarde sin avisar. Álvaro se apartó de barandilla con movimiento que era más lento y medido de lo que había sido cuando era más joven y más impulsivo. Valencia es ciudad pequeña a pesar de apariencias, respondió. Y gente habla. Tu madre mencionó a mi madre en mercado esta mañana, que tal vez vendrías, aunque no estaba segura. ¿Y yo? He estado esperando este puente cada Nochevieja durante últimos 3 años, porque tenía presentimiento de que si regresabas sería en esta fecha específica, porque siempre dijiste que Nochevieja en Valencia era especial. Admisión golpeó a Clara con fuerza que no había anticipado, que él había estado esperándola durante años con paciencia que ella no merecía.
después de cómo había terminado relación con Carta, que había dejado en su apartamento, explicando decisión de irse a Barcelona para oportunidad de trabajo en galería importante, sin darle chance de persuadirla de quedarse, sin conversación real sobre si relación podría sobrevivir distancia o si él consideraría mudarse con ella. Álvaro. Yo. Comenzó, pero él levantó mano cortándola gentilmente. No ahora, dijo. No aquí parados en puente con frío que está empeorando y multitudes que van a empezar a llenar calles conforme nos acercamos a medianoche. Si vamos a hacer esto, si vamos a finalmente tener conversación que deberíamos haber tenido hace 7 años, hagámoslo apropiadamente. Hay café cerca que aún abre tarde, lugar tranquilo donde podemos hablar sin interrupciones. Clara asintió porque tenía razón, que conversación que necesitaban tener requería espacio privado y tiempo que no estaba limitado por reloj, contando hacia medianoche. Caminaron lado a lado, manteniendo distancia cuidadosa entre cuerpos que conocían intimidad de años previos, pero que ahora eran prácticamente extraños después de tanto tiempo sin contacto, a través de calles que ambos conocían bien, navegando hacia café que Álvaro había mencionado. No hablaron durante caminata, porque palabras habrían requerido decidir por dónde empezar, cuando había tanto que decir, que identificar punto de entrada apropiado parecía imposible. Valencia alrededor de ellos continuaba preparándose para celebración. Familias caminando hacia restaurantes con niños vestidos formalmente protestando sobre incomodidad de zapatos nuevos. Grupos de amigos riendo con volumen que aumentaba con cada copa de cava que consumían prematuramente. Turistas tomando fotos de iluminaciones con expresiones de encanto que venía de ver ciudad por primera vez sin peso de historia personal. Llegaron finalmente a Café, que estaba ubicado en calle lateral tranquila, lejos de epicentro de celebraciones. Lugar pequeño, con mesas de madera desgastadas y paredes cubiertas con pósters de exposiciones de arte de últimas décadas. Lugar que Clara reconoció vagamente de visitas ocasionales años atrás, aunque no había sido uno de sus lugares habituales. Barista detrás de barra era mujer mayor que los saludó con familiaridad que sugería que conocía a Álvaro como cliente regular, preparando 2 cafés sin preguntar preferencias como si supiera exactamente qué servir. Se sentaron en mesa en rincón alejado de otras pocas personas que estaban en café, mayoría aparentemente también buscando refugio de intensidad de celebraciones callejeras. Clara envolvió manos alrededor de taza caliente agradeciendo calor físico que contrarrestaba frío que había estado sintiendo desde que había visto a Álvaro, mirando líquido oscuro como si pudiera contener respuestas que no sabía cómo formular en preguntas coherentes. 7 años, dijo Álvaro finalmente rompiendo silencio. 7 años desde que desapareciste con nota que explicaba exactamente nada sobre por qué oportunidad de trabajo en Barcelona era más importante que lo que teníamos. 7 años durante los cuales he construido vida que funciona, pero que siempre has sentido como si estuviera esperando que algo cambiara, sin saber exactamente qué. Clara sintió culpa familiar retorciéndose en estómago, culpa que había llevado durante años, pero que había aprendido a compartimentalizar hasta que momentos como este la forzaban a confrontarla directamente. No fue sobre trabajo siendo más importante, respondió aunque sabía que explicación era inadecuada para dolor que había causado. Fue sobre tener miedo de quedarme y convertirme en versión de mí misma que había visto en mi madre, mujer que había tenido sueños cuando era joven, pero que los había sacrificado por familia y que pasó resto de vida con resentimiento que nunca admitía explícitamente, pero que se filtraba en cada conversación sobre oportunidades que había perdido. Y asumiste que yo te pediría ese mismo sacrificio, dijo Álvaro con comprensión que era dolorosa en su generosidad. Asumiste que elegirme significaba renunciar a ambiciones sin preguntarme si estaría dispuesto a encontrar compromiso. Tenía 23 años, respondió Clara. No sabía cómo pedir lo que necesitaba sin sentir que estaba siendo egoísta. No sabía que amor podía ser suficientemente fuerte como para sobrevivir a distancia o cambio. Solo sabía que quedarme se sentía como rendirme antes de haber intentado realmente vivir. Álvaro bebió su café lentamente, procesando palabras que finalmente explicaban decisión que lo había confundido durante años. ¿Y Barcelona?, preguntó. ¿Te dio todo lo que esperabas cuando dejaste Valencia? ¿Valió sacrificio? Clara rió, pero no era risa alegre.
Era risa amarga de reconocimiento de ironía. Barcelona me dio carrera exitosa en galería, que se convirtió en una de más respetadas de ciudad para arte contemporáneo emergente. Me dio apartamento bonito en Gracia. Me dio vida social activa con gente interesante de toda Europa. Me dio exactamente lo que pensé que quería cuando tomé decisión de irme. Pausó, mirando directamente a Álvaro por primera vez desde que se habían sentado. Pero nunca me dio lo que perdí cuando te dejé. Nunca me dio conexión que teníamos. Nunca me dio sensación de estar completamente entendida por otra persona. He tenido relaciones durante estos años, algunas que duraron meses, una que duró casi 2 años, pero ninguna se sintió como lo que teníamos, porque estaba constantemente comparando y encontrando deficiencias. Álvaro absorbió esta información con expresión que era difícil de leer, mezcla de satisfacción, de saber que no había sido único, que no había podido replicar lo que habían compartido, y tristeza de años desperdiciados que podrían haber sido diferentes. Yo tampoco me casé, si eso te interesa saber, dijo. Tuve relación seria durante 2 años con profesora que conocí a través de amigos mutuos. Era buena persona, amable, inteligente, paciente con mi tendencia a introversión. Familia la amaba. En papel éramos pareja perfecta, pero terminó porque ella eventualmente se dio cuenta de que parte de mí nunca estaba completamente presente, que estaba comparándola constantemente con fantasma de relación pasada que había idealizado durante años. Lo siento, susurró Clara. Siento haber arruinado tu capacidad de amar a alguien más completamente. No arruinaste nada, corrigió Álvaro. Solo me mostraste que era posible cuando dos personas se conectaban profundamente. Y una vez que sabes eso existe, conformarse con menos se siente como traición a ti mismo. Silencio cayó entre ellos, mientras ambos procesaban admisiones que habían hecho, revelaciones que cambiaban narrativa que cada uno había construido durante años sobre cómo otro había continuado después de separación. Reloj en pared marcaba 23:15, acercándose inexorablemente hacia medianoche, que traería año nuevo y decisión implícita sobre qué harían con información que habían compartido. ¿Por qué regresaste ahora?, preguntó Álvaro. Específicamente ahora después de 7 años. ¿Qué cambió? Clara había sabido que esta pregunta vendría, y aún así no tenía respuesta completamente preparada que capturara complejidad de motivaciones. Mi padre enfermó el mes pasado, comenzó. No gravemente, pero suficiente como para recordarme que padres no son inmortales, que tiempo para resolver cosas con familia es limitado. Y estar en hospital en Barcelona sola mientras familia estaba aquí me hizo confrontar cuánto había estado evitando no solo Valencia, sino todos los problemas no resueltos que había dejado atrás. Y decidiste que Nochevieja era momento apropiado para confrontarlos, dijo Álvaro con tono que era ligeramente irónico. Decidí que si iba a regresar, necesitaba ser en momento que significara algo, respondió Clara. Momento que forzara decisiones en lugar de permitir que continuara en limbo indefinidamente. Año nuevo como símbolo de posibilidad de comenzar diferente. Álvaro se inclinó hacia adelante apoyando codos en mesa. Entonces, ¿qué decides, Clara?, preguntó con directness que siempre había sido parte de su carácter. Regresaste para cerrar capítulo finalmente con conversación apropiada que te dé clausura para continuar en Barcelona sin peso de pasado. ¿O regresaste porque alguna parte de ti se pregunta si cometiste error hace 7 años y quieres explorar si segunda oportunidad es posible? Pregunta, colgó en aire entre ellos con peso de ultimátum, que no había sido formulado explícitamente, pero que estaba implícito en todo lo que habían compartido durante última hora. Y Clara, mirando rostro de hombre que había amado cuando ambos eran más jóvenes y menos complicados, se dio cuenta de que no tenía respuesta honesta porque verdad era que no sabía qué quería, excepto entender si sentimientos que aún tenía por él eran reales o eran nostalgia idealizada por pasado que nunca podría ser recuperado exactamente como había sido. No sé, admitió finalmente. Honestamente no sé qué vine a buscar, excepto respuestas que solo tú puedes darme. ¿Qué preguntas?, preguntó Álvaro. Si me perdonaste por cómo terminé todo, dijo Clara. Si hay parte de ti que aún siente algo por mí, que no sea solo resentimiento por abandono. Si piensas que dos personas pueden regresar después de 7 años de evolución separada y construir algo nuevo de fundamento de lo que compartieron antes. Álvaro no respondió inmediatamente.
tomando tiempo para considerar respuesta con cuidado, que era característico de él. Perdón no es simple como encender interruptor, respondió finalmente. He trabajado durante años para llegar al lugar donde puedo pensar en ti sin dolor agudo, donde puedo recordar cosas buenas sin que recuerdos sean arruinados completamente por cómo terminó. Eso es progreso, pero no sé si constituye perdón completo, porque todavía hay parte de mí que está enojada por haber sido abandonada sin conversación real. En cuanto a si siento algo por ti más allá de resentimiento, continuó, respuesta honesta es que no estoy seguro. Verte esta noche activó cosas que pensé había enterrado, pero no sé si esos sentimientos son amor real que sobrevivió tiempo o solo memoria de amor que sentí cuando éramos diferentes personas. Y sobre si dos personas pueden regresar después de tanto tiempo, concluyó, esa es pregunta que solo podemos responder intentándolo. Pero intentarlo requiere honestidad completa sobre qué ha cambiado y qué expectativas realistas podemos tener sobre futuro. Clara asintió absorbiendo respuestas que eran honestas sin ser reconfortantes, que no daban certeza fácil que parte de ella había estado esperando secretamente. Entonces propongo algo, dijo Álvaro después de pausa. Esta noche, resto de Nochevieja, la pasamos juntos. No como intento de recrear pasado, sino como oportunidad de conocernos como personas que somos ahora. Y mañana, con cabezas más claras después de dormir, decidimos si hay suficiente aquí como para justificar explorar posibilidad de algo nuevo. Era propuesta razonable que ofrecía tiempo sin presión de tomar decisión inmediata. Clara extendió mano a través de mesa. Deal, dijo. Álvaro tomó su mano y con tacto físico fue primera vez que se habían tocado en 7 años, sensación que era simultáneamente familiar y extraña, que activó memorias de intimidad pasada mientras recordaba cuánto tiempo había pasado desde última vez. Se levantaron de mesa pagando cafés que habían dejado enfriarse mientras hablaban y salieron hacia Valencia, que ahora estaba completamente en modo celebración, con calles llenas hasta punto de ser casi imposibles de navegar. ¿A dónde quieres ir?, preguntó Álvaro. Puerta del Sol estará imposible. Playa probablemente también. Clara pensó por momento. Ciudad de las Artes y las Ciencias, respondió. Nunca la vi completamente terminada antes de irme, y quiero ver campanadas reflejadas en estanques. Álvaro sonrió con primera sonrisa genuina de noche. Entonces vamos a ver arquitectura futurista, mientras despedimos año que nos trajo de regreso juntos, aunque sea temporalmente. Caminaron hacia estación de metro, tomándose de manos, de forma que era tentativa al principio, pero que se volvió más natural conforme avanzaban, comenzando navegación de noche, que determinaría si pasado podía transformarse en futuro o si esta era solo despedida apropiada, que nunca habían tenido. Parte 2. La ciudad que recuerda por nosotros. Metro de Valencia, a esta hora de Nochevieja, era experiencia surrealista que oscilaba entre caos festivo y momentos extraños de intimidad forzada, cuando vagón se llenaba tanto que cuerpos se presionaban contra otros sin elección, cuando distancia personal se convertía en lujo imposible y todos compartían mismo espacio, respirando mismo aire cargado, con mezcla de perfumes caros y alcohol consumido prematuramente y anticipación nerviosa de medianoche que se acercaba. Clara y Álvaro encontraron asientos juntos en rincón de vagón que viajaba hacia sur de ciudad, donde complejo futurista de Ciudad de las Artes y las Ciencias esperaba con arquitectura que desafiaba gravedad y lógica convencional, diseño de Santiago Calatrava que había transformado antiguo cauce de río en serie de estructuras blancas que parecían esqueléticos de criaturas prehistóricas gigantes o naves espaciales que habían aterrizado en medio de ciudad mediterránea tradicional. Alrededor de ellos, grupos de jóvenes cantaban villancicos modificados con letras obscenas que encontraban hilarantes. Parejas mayores sentadas con dignidad, sosteniendo bolsas que probablemente contenían uvas y cava para celebración tradicional. Turistas confundidos por intensidad de celebración española, que era diferente de Año Nuevo, más contenido en sus países de origen. ¿Recuerdas cuando esto ni siquiera existía?, preguntó Álvaro señalando mapa de línea de metro que mostraba estación de Alameda. Cuando vivías aquí, construcción apenas había comenzado. Solo había planes y promesas de que transformaría ciudad. Clara asintió con memoria de ver sitio de construcción durante visitas ocasionales a zona cuando había vivido en Valencia,
área que había sido abandonada durante décadas después de que el río había sido desviado, dejando cauce seco que ciudad no sabía cómo utilizar productivamente. Leo que se convirtió en atracción turística importante, respondió, que gente viene de toda Europa específicamente para ver edificios, pero nunca regresé para verlo completado. Siempre había excusa, trabajo ocupado, viajes a otros lugares, miedo de regresar y confrontar todo lo que había dejado. Es hermoso de formas que son casi alienantes, dijo Álvaro, especialmente de noche cuando iluminación hace que estructuras parezcan estar flotando. Pero también se siente vacío a veces, como monumento a ambición de ciudad, de ser relevante internacionalmente, sin considerar completamente si necesitábamos ser relevantes de esas formas específicas. Era observación que era típicamente Álvaro. Apreciación de belleza combinada con escepticismo sobre motivaciones detrás de creación, capacidad de ver múltiples capas de significado en decisiones urbanas que mayoría simplemente aceptaba sin cuestionar. Metro se detuvo en estación con frenazo que hizo que pasajeros se balancearan colectivamente, puertas abriéndose para permitir salida de algunos y entrada de más celebrantes que empujaban hacia interior ya lleno. Mujer mayor entró con dificultad cargando bolsa pesada que claramente contenía provisiones para celebración familiar, buscando asiento con ojos que escaneaban vagón sin esperanza real de encontrar espacio libre en noche como esta. Álvaro se levantó inmediatamente ofreciendo su asiento con gesto que era automático, parte de educación que había recibido sobre comportamiento apropiado hacia mayores que se había vuelto segunda naturaleza durante años de práctica. No es necesario, joven, protestó mujer, aunque su rostro mostraba gratitud. Quedan solo pocas estaciones. Insisto, respondió Álvaro con sonrisa que era genuina. Y además, prefiero estar parado sosteniendo barra con novia que sentado separado de ella. Palabra novia salió tan naturalmente que Clara tardó segundo en procesarla, en registrar que él había usado término que técnicamente no era exacto, dado estado ambiguo de lo que fueran en este momento, pero que también no era completamente inexacto, dado que habían pasado última hora reconectando de formas que sugerían que algo más que amistad estaba desarrollándose. Mujer tomó asiento con agradecimiento murmurando bendiciones que generación mayor española tradicionalmente ofrecía cuando recibían cortesía inesperada, acomodando bolsa entre piernas, con cuidado de no ocupar demasiado espacio de otros pasajeros. Clara se levantó también, uniéndose a Álvaro en área de parados, donde se agarraron de barra de metal que atravesaba techo de vagón, cuerpos más cerca ahora de lo que habían estado durante caminata previa, debido a limitaciones de espacio y movimiento de tren que hacía que se balancearan hacia otro ocasionalmente cuando vagón tomaba curvas con velocidad que parecía excesiva. Novia, susurró Clara con tono que era mezcla de diversión y curiosidad. Eso es salto considerable, desde personas que solían conocerse hace 7 años y que están intentando determinar si todavía tienen conexión. Álvaro se encogió de hombros con gesto que era casi adolescente en su timidez. Fue más fácil que explicar situación real a extraña en metro, respondió. Y además, técnicamente fuiste mi novia durante 3 años antes de irte. El hecho de que haya habido pausa de 7 años es solo detalle. Detalle bastante significativo, señaló Clara, pero estaba sonriendo porque había algo encantador en facilidad con que él había usado término, en forma en que había reclamado conexión entre ellos sin pedir permiso primero. Metro emergió de túnel subterráneo hacia estación elevada que ofrecía vistas de Valencia nocturna, extendiéndose en todas direcciones. Centro histórico iluminado hacia norte, con catedrales y torres que habían estado paradas durante siglos. Desarrollo moderno hacia este, donde costa mediterránea esperaba con playas que serían llenas de celebrantes, lanzando cohetes sobre agua, y hacia sur complejo de Ciudad de las Artes, que brillaba con luz blanca, que era tan intensa que parecía estar generando propia gravedad, atrayendo ojos hacia estructuras imposibles. Bajaron en Alameda, donde multitudes también estaban descendiendo, con objetivo aparentemente compartido, de celebrar medianoche cerca de arquitectura icónica. Flujo de humanidad moviéndose hacia salidas con urgencia de gente que sabía que buenos lugares para ver campanadas se llenarían rápidamente. Aire nocturno golpeó con frescura, que era bienvenida después de calor de vagón lleno,
viento que venía de mar llevando sal y humedad, que era característico de todas ciudades mediterráneas. Temperatura que había bajado conforme noche avanzaba, pero que aún era templada comparada con Madrid o ciudades del interior que experimentaban inviernos más duros. Caminaron hacia Complejo, siguiendo río de gente que fluía en misma dirección, cruzando puentes que conectaban diferentes secciones de parque que ocupaba kilómetros de antiguo cauce, pasando jardines que durante días serían verdes, pero que ahora eran solo sombras oscuras interrumpidas ocasionalmente por farolas que creaban islas de luz. Ciudad de las Artes y las Ciencias apareció ante ellos con impacto visual que era imposible de preparar completamente, incluso cuando habías visto fotos. Estructuras blancas que se curvaban con elegancia, que parecía desafiar ingeniería, reflejadas perfectamente en estanques largos y poco profundos que las rodeaban, duplicando efecto visual, iluminación que hacía que parecieran estar hechas de hueso o marfil en lugar de concreto y acero. Hemisféric, con su forma de ojo gigante parcialmente cerrado, Palacio de las Artes Reina Sofía, que se elevaba con velas metálicas que parecían estar infladas por viento invisible, Museo de las Ciencias, con estructura esquelética que invitaba a caminar debajo de sus costillas arquitectónicas. Comenzó Clara buscando palabra adecuada que capturara reacción visceral que sentía. Es como ciudad del futuro que alguien construyó en presente, o como ruinas de civilización más avanzada que dejó atrás monumentos que no podemos completamente entender. Bienvenida a Valencia que no conociste, respondió Álvaro con orgullo, que era complicado porque era claro que apreciaba belleza, mientras también mantenía reservas sobre costo y propósito. Ciudad que decidió que ser conocida por paella y fallas no era suficiente y que necesitaba declaración arquitectónica que dijera al mundo que importábamos. Encontraron lugar cerca de estanque principal, donde reflejo de Hemisféric creaba ilusión de ojo completo mirando hacia cielo, rodeados por cientos de otras personas que habían tenido misma idea de celebrar aquí en lugar de en aglomeración más intensa de centro histórico. Familias con niños que corrían entre adultos con energía que solo juventud poseía, incluso ahora tardía. Grupos de amigos pasando botellas de cava con despreocupación de quienes habían comenzado celebración horas antes, parejas jóvenes besándose con intensidad que venía de saber que medianoche era momento socialmente sancionado para demostraciones públicas de afecto que normalmente serían consideradas excesivas. Clara se sentó en borde de estanque, sintiendo frío de piedra penetrando jeans, pero no importando, porque vista era suficientemente impresionante como para justificar incomodidad menor. Mirando hacia agua, que era tan quieta que el reflejo de estructuras era casi más nítido que realidad de edificios mismos. Álvaro se sentó junto a ella manteniendo distancia de centímetros que era suficiente para no ser presuntuoso, pero suficientemente cerca como para que pudieran hablar sin gritar sobre el ruido de multitudes alrededor. Cuéntame sobre Barcelona, dijo después de momento de silencio compartido. No versión editada sobre galería y apartamento bonito. Versión real sobre cómo han sido estos 7 años cuando estabas sola de noche, sin nadie que conociera historia completa de quién eras. Pregunta era más profunda de lo que parecía en superficie. Era invitación a vulnerabilidad que Clara no estaba segura estaba lista para ofrecer, pero que sabía era necesaria si iban a tener oportunidad real de entenderse como personas que eran ahora, en lugar de personas que habían sido. Barcelona fue solitaria de formas que no había anticipado cuando tomé decisión de irme. Comenzó lentamente eligiendo palabras con cuidado. Pensé que ciudad grande, con escena artística vibrante y comunidad internacional, sería exactamente lo que necesitaba para crecer profesionalmente y personalmente. Y profesionalmente lo fue. Aprendí más sobre curación y mercado de arte durante primer año en Barcelona que durante 3 años trabajando en galería pequeña aquí. Conocí artistas increíbles, participé en proyectos que fueron exhibidos internacionalmente, construí reputación que abrió puertas que nunca habrían estado disponibles si me hubiera quedado. Pausó mirando reflejo de luna en agua que era distorsionado ligeramente por ondas creadas por viento. Pero personalmente fue diferente, continuó. Hacer amigos en Ciudad Nueva cuando tienes veintitantos es más difícil de lo que películas sugieren. Todos están ocupados construyendo carreras, todos tienen grupos de amigos de universidad o secundaria,
Todos están en ritmo diferente de vida que no necesariamente alinea con el tuyo. Conocí gente, fui a eventos sociales, tuve amistades que eran genuinas, pero que también eran superficiales porque nadie realmente me conocía de formas profundas. Nadie sabía sobre familia aquí o sobre relación que había dejado o sobre razones reales por las que había huido. ¿Y relaciones románticas?, preguntó Álvaro, aunque tensión en su voz sugería que pregunta era difícil de hacer. Mencionaste que tuviste algunas. Tuve, confirmó Clara. Primera fue con alemán que trabajaba en mismo edificio que galería, arquitecto que era inteligente y creativo y que me hizo reír de formas que necesitaba después de meses de estar sola. Duró 4 meses antes de que se mudara a Berlín para proyecto y decidimos que distancia no valía esfuerzo, dado que conexión era buena, pero no extraordinaria. Segunda fue con catalana de familia tradicional de Barcelona, profesora de historia de arte que entendía mi mundo profesional de formas que arquitecto no había entendido. Esa duró casi 2 años y pensé que tal vez era algo real, algo que podría construir futuro alrededor. ¿Qué pasó?, preguntó Álvaro. Se dio cuenta antes que yo de que yo nunca estaba completamente presente emocionalmente, respondió Clara con honestidad que dolía admitir. Me dijo durante última conversación que teníamos que siempre había sentido que estaba compitiendo con fantasma de relación pasada que yo idealizaba, que nunca le había dado chance real, porque parte de mí estaba aún esperando que tú aparecieras mágicamente en Barcelona y resolvieras todo. Tenía razón de formas que no pude negar. Terminamos amigablemente, pero con reconocimiento mutuo de que yo necesitaba resolver pasado antes de poder realmente comprometerme con futuro con alguien más. Álvaro absorbió esta información con expresión que era difícil de leer en luz tenue de iluminación nocturna. Lamento que mis fantasmas arruinaran tu relación, dijo finalmente, aunque parte egoísta de mí está aliviada de saber que no fui único que no pudo seguir adelante completamente. Tu turno, dijo Clara. Cuéntame sobre profesora y sobre cómo fue vivir aquí durante años, sabiendo que yo estaba en otra parte viviendo vida que había elegido sobre quedarse contigo. Álvaro respiró profundamente, preparándose para honestidad que había pedido de ella. Carmen se llamaba, comenzó. La conocí 3 años después de que te fuiste, cuando finalmente había llegado a punto donde podía considerar salir con alguien sin sentir que estaba traicionándote, aunque técnicamente tú me habías dejado sin ambigüedad. Amigos mutuos nos presentaron en cena pensando que seríamos buena pareja, porque ambos éramos callados y reflexivos y amábamos libros. Y tenían razón en cierto sentido. Congeniamos fácilmente, conversaciones fluían sin esfuerzo, compartíamos valores sobre cosas importantes como familia y trabajo y cómo vivir vida significativa. Entonces, ¿por qué terminó?, preguntó Clara. Porque después de 2 años juntos, ella quería casarse y yo no podía dar paso, respondió. No porque no la amara en forma genuina, sino porque amor que sentía por ella era diferente de lo que había sentido contigo. Era cómodo en lugar de apasionado, era seguro en lugar de emocionante, era predecible en lugar de sorprendente. Y ella merecía a alguien que la amara con tipo de intensidad que yo había reservado para ti, sin darme cuenta de que estaba haciéndolo. Cuando terminó me llamó cobarde por no poder dejar ir pasado, que claramente nunca iba a ser resuelto, dado que tú habías seguido adelante completamente, según había asumido. No había seguido adelante completamente, admitió Clara. Solo fingía que lo había hecho, porque admitir contrario habría requerido confrontar que tal vez había cometido error terrible. Reloj en teléfono de Álvaro mostró 23:45, cuando lo revisó respondiendo vibración de alarma que había establecido. 15 minutos para medianoche, anunció. ¿Tenemos uvas? Clara rió reconociendo que habían estado tan absortos en conversación que habían olvidado completamente tradición española de comer 12 uvas durante 12 campanadas para buena suerte en Año Nuevo. No traje, admitió. No estaba planeando celebrar tradicionalmente. Pensé que pasaría medianoche sola en hotel procesando sentimientos sobre regresar. Yo sí traje, dijo Álvaro sacando pequeña bolsa de plástico de bolsillo de chaqueta. Siempre traigo porque tradición es tradición, incluso cuando estás pasando Nochevieja solo esperando a fantasma en puente. Podemos compartir. Abrió bolsa revelando racimo de uvas verdes que había comprado en mercado esa mañana,
contando cuidadosamente 24 para que cada uno tuviera exactamente 12. ¿Y qué desearás cuando las comas?, preguntó Clara tomando su porción. ¿Qué pides para Año Nuevo? Álvaro la miró directamente con intensidad que hizo que algo se moviera en pecho de Clara. Este año solo pido claridad, respondió. Claridad sobre si lo que siento en este momento es real o es nostalgia. Claridad sobre si tú y yo podemos construir algo nuevo o si estamos destinados a ser historia hermosa que terminó en momento equivocado y que no puede ser revivida. Claridad sobre qué hacer con el resto de mi vida si respuesta es que segunda oportunidad es imposible. Yo pido coraje, respondió Clara. Coraje para ser honesta sobre lo que quiero, en lugar de huir cuando cosas se vuelven difíciles. Coraje para quedarme esta vez si es lo correcto, incluso si significa sacrificar algunas ambiciones. Coraje para irme de nuevo, si es necesario, sin destruir todo en proceso. Alrededor de ellos, multitud comenzó cuenta regresiva anticipada, aunque faltaban aún minutos para medianoche oficial, energía colectiva construyéndose hacia momento de transición. Pantallas gigantes instaladas para ocasión mostraban reloj digital contando segundos con precisión que hacía que cada uno sintiera significativo. 10, 9, 8. Álvaro tomó mano de Clara entrelazando dedos con familiaridad que venía de años de conocer exactamente cómo manos encajaban juntas. 7, 6, 5. Clara apretó su mano, sintiendo que decisión estaba tomando forma en silencio entre ellos, sin necesidad de palabras explícitas. 4. 2. Y en último segundo antes de medianoche oficial, antes de que campanadas comenzaran y tradición requiriera que comenzaran a comer uvas, Álvaro se inclinó hacia adelante y besó a Clara con urgencia que contenía 7 años de espera. Campanadas comenzaron, pero ninguno estaba comiendo uvas como tradición dictaba. Estaban besándose con intensidad, que era producto de años separados y preguntas sin responder, y posibilidad aterradora de que tal vez segunda oportunidad era posible si tenían coraje de tomarla. Fuegos artificiales explotaron sobre Ciudad de las Artes, creando lluvia de colores que se reflejaba en estanques, duplicando espectáculo visual. Multitud gritó con alegría colectiva de miles celebrando simultáneamente. Y dos personas que habían estado perdidas en ciudades separadas durante 7 años se encontraron de nuevo en lugar que no había existido cuando habían estado juntos originalmente, en arquitectura futurista que representaba posibilidad de reinvención. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban llorando con lágrimas que eran mezcla de alegría y dolor y alivio, de finalmente tener respuesta que habían estado buscando sin saber cómo preguntar. No quiero que esto termine en amanecer, dijo Clara. No quiero que sea solo momento hermoso que recordamos antes de regresar a vidas separadas. Entonces, no dejes que termine, respondió Álvaro. Quédate, no para siempre si no estás lista, pero quédate suficiente tiempo como para explorar si esto es real. Clara sintió sabiendo que decisión requería más que gesto, pero que gesto era comienzo. Me quedaré, prometió. Al menos por ahora. Al menos para ver si amor puede sobrevivir a realidad, además de nostalgia. Y mientras Valencia celebraba entrada de Año Nuevo, con tradiciones que habían sido practicadas durante generaciones, dos personas comenzaban propia tradición nueva. Tradición de elegirse mutuamente, incluso cuando elección era difícil, incluso cuando futuro era incierto, incluso cuando pasado había enseñado que amor no siempre era suficiente, pero que tal vez con madurez y honestidad podría ser esta vez. Año Nuevo había llegado. Y con él, segunda oportunidad que ninguno había estado seguro merecían, pero que ambos estaban dispuestos a tomar. Epílogo. El año que comenzó con verdad. 6 meses después, Valencia en junio era ciudad completamente diferente de Valencia en diciembre, cuando Clara había regresado con corazón lleno de dudas y maleta que contenía solo ropa para fin de semana, porque no había planeado quedarse más allá de Año Nuevo. Cuando Arquitectura Blanca de Ciudad de las Artes había servido como testigo de beso, que había reiniciado historia, que había estado suspendida durante 7 años, esperando resolución, que finalmente había llegado, aunque no en forma que ninguno había anticipado completamente. Calor mediterráneo de verano temprano había transformado ciudad en versión de sí misma que vibraba con energía diferente. Terrazas llenas de gente, bebiendo horchata y cerveza fría desde mediodía,
playas abarrotadas con familias y turistas buscando refugio de temperaturas que alcanzaban 30 grados antes de que el reloj marcara 2 de tarde, noches que se extendían hasta madrugada, porque nadie quería estar dentro, cuando aire exterior finalmente se enfriaba lo suficiente como para ser tolerable después de horas de calor acumulado. Clara caminaba por Barrio del Carmen, que conocía ahora de formas más profundas que cuando había vivido aquí durante veintitantos, porque regresar como adulta con perspectiva ganada, de años viviendo en otra parte, le permitía ver detalles que juventud había pasado por alto. Forma en que luz de tarde se filtraba a través de calles estrechas creando patrones de sombra que cambiaban con estaciones. Historia contenida en edificios que habían sobrevivido siglos de transformación urbana. Ritmo específico de vida que era únicamente valenciano en su mezcla de urgencia moderna y pausa tradicional de siesta, que ciudad se negaba a abandonar completamente a pesar de presiones de globalización. Llevaba bolsa de compras de mercado, donde había estado comprando ingredientes para cena, que prepararía con Álvaro en apartamento que compartían ahora. Espacio que era nuevo para ambos, porque ninguno había querido vivir en lugares cargados con memorias de vidas que habían tenido antes de reconectarse. Apartamento pequeño en Ruzafa, que estaba siendo transformado por ola de gentrificación, que traía cafés de especialidad y galerías de arte, junto con precios de alquiler que hacían que residentes de toda vida protestaran cambios que no habían solicitado. No había sido decisión fácil quedarse permanentemente después de esa Nochevieja, cuando habían besado con desesperación de gente que sabía que estaban arriesgando todo en segundo intento. No había sido transición suave de vida en Barcelona a vida en Valencia, porque dejar galería donde había trabajado durante años había requerido conversaciones difíciles con jefa que había invertido en desarrollo de su carrera, porque encontrar trabajo equivalente en Valencia había tomado 3 meses de búsqueda activa durante los cuales había vivido con ansiedad constante de haber cometido error terrible. Pero estaba aquí. Había tomado salto, que había sido demasiado aterradora para tomar a veintitantos, pero que a 32 había encontrado coraje para hacer, porque había aprendido durante años en Barcelona que el logro profesional sin conexión personal profunda era vacío de formas que éxito no podía llenar. Trabajaba ahora en Museo de Bellas Artes como curadora asociada, posición que técnicamente era paso hacia atrás en términos de prestigio comparado con Galería de Barcelona, pero que ofrecía estabilidad y oportunidad de contribuir a escena artística de ciudad natal de formas que sentían significativas, que le permitían usar expertise mientras construyendo vida personal que había sacrificado durante años de perseguir ambición sin balance. Álvaro había continuado en trabajo que había tenido durante años como profesor de filosofía en instituto de secundaria, posición que nunca le haría rico, pero que le daba satisfacción de influenciar mentes jóvenes y veranos libres que usaba para escribir ensayos que publicaba en revistas académicas pequeñas, vida que era modesta según estándares externos, pero que era suficiente para él porque había aprendido temprano que felicidad no correlacionaba directamente con éxito financiero. Juntos habían establecido rutina, que era diferente de rutina que habían tenido cuando eran más jóvenes, porque ahora ambos tenían responsabilidades profesionales que requerían tiempo y energía, pero que también era más satisfactoria, porque estaba construida sobre fundamento de honestidad, sobre necesidades y limitaciones, en lugar de asunciones no habladas que habían causado resentimientos en relación previa. Mañanas, donde desayunaban juntos antes de separarse hacia trabajos respectivos, intercambiando noticias sobre planes de día mientras bebían café, que Álvaro preparaba con ritual que había perfeccionado durante años de vivir solo. Tardes donde frecuentemente no se veían porque ambos tenían obligaciones profesionales o sociales, pero donde mensaje de texto ocasional mantenía conexión sin requerir presencia física constante. Noches donde cocinaban juntos cuando ambos tenían energía o pedían comida cuando estaban demasiado cansados, donde conversaciones podían ser profundas sobre arte o filosofía o política, o podían ser mundanas sobre necesidad de comprar papel higiénico y pagar factura de electricidad. No era romance de película donde cada momento era intenso y significativo. Era amor adulto que incluía monotonía de vida cotidiana,
junto con momentos de conexión profunda, que reconocía que pasión sostenible requería base de compatibilidad práctica, además de atracción emocional. Habían tenido peleas durante estos 6 meses, desacuerdos que eran producto de dos personas con opiniones fuertes aprendiendo a compartir espacio después de años de vivir según preferencias propias, sin necesidad de compromiso. Argumentos sobre división de tareas domésticas que revelaban asunciones de género que ambos cargaban sin examinar. Frustraciones cuando uno necesitaba silencio y necesitaba conversación. Pero habían aprendido a pelear productivamente de formas que no habían sabido cuando eran más jóvenes. Habían desarrollado habilidad de escuchar realmente en lugar de solo esperar turno para hablar, de admitir cuando estaban equivocados en lugar de defender posiciones por orgullo, de pedir perdón genuinamente en lugar de ofrecer disculpas superficiales que no cambiaban comportamiento. Y a través de estos meses de construir vida juntos, de nuevo, habían descubierto verdad que solo experiencia podía enseñar, que amor de segunda oportunidad era diferente de amor de primera oportunidad. No porque fuera menos intenso, sino porque era más consciente, porque personas involucradas habían vivido suficiente como para apreciar rareza de encontrar conexión genuina y para estar dispuestas a trabajar para mantenerla, en lugar de asumir que sentimiento solo sería suficiente. Clara llegó a apartamento subiendo escaleras, porque ascensor estaba roto de nuevo en edificio antiguo, donde propietario hacía reparaciones mínimas, abriendo puerta con llave, que aún le daba pequeño thrill de pertenencia cada vez que la usaba, porque representaba elección que había hecho de estar aquí en lugar de estar en otro lugar. Álvaro estaba en pequeño balcón que daba a calle leyendo libro con concentración, que hacía que no notara inmediatamente su llegada. Postura relajada de alguien que estaba cómodo en propio espacio. Camisa arrugada, porque planchar nunca había sido prioridad para él. «Llegaste», dijo levantando vista con sonrisa que aún hacía que algo se moviera en pecho de Clara después de 6 meses de verla regularmente. ¿Mercado estaba caótico? Completamente imposible, respondió dejando bolsa en encimera de cocina que era tan pequeña que cocinar requería coordinación cuidadosa. Pero conseguí tomates buenos para ensalada y pescado fresco, que vendedor me prometió llegó esta mañana, aunque probablemente estaba mintiendo. ¿Invitaste a tu madre para cena, como discutimos?, preguntó Álvaro. Relación con familia había sido otro aspecto complicado de regresar, porque padres de Clara habían tenido opiniones fuertes sobre decisión de dejar Barcelona, sobre rapidez con que había movido de regreso con Álvaro, sobre sacrificios profesionales que había hecho. Pero lentamente durante estos meses habían estado reconstruyendo conexión que había sido dañada por años de distancia y falta de comunicación honesta, cenas dominicales que eran tensas al principio, pero que gradualmente se habían vuelto más naturales conforme todos aprendían a navegar dinámica nueva, donde Clara era adulta con vida propia en lugar de niña que seguía directivas parentales. La invité, confirmó Clara, y sorprendentemente aceptó sin hacer comentarios sobre cómo apartamento es pequeño o sobre cómo debería estar enfocándome en carrera en lugar de relación. Progreso. Tu madre me ama, bromeó Álvaro. Solo necesita tiempo para admitirlo. Tu optimismo eterno es simultáneamente encantador y exasperante, respondió Clara, besándolo brevemente antes de comenzar a desempacar compras. Mientras preparaban cena juntos en cocina, que era demasiado pequeña para dos personas, pero que manejaban con práctica desarrollada durante meses, mientras música sonaba desde parlante Bluetooth, que era una de pocas posesiones que Clara había traído de Barcelona, mientras luz de tarde de verano se filtraba a través de ventana, creando patrones en piso de baldosas antiguas, Clara sintió algo que no había sentido durante años de vivir en ciudad más grande con carrera más prestigiosa. Paz que venía de saber que estaba exactamente donde se suponía debía estar. No era felicidad perfecta de cuentos de hadas porque vida real no ofrecía eso. Era satisfacción compleja de haber tomado decisión difícil y de estar viviendo con consecuencias que incluían sacrificios junto con ganancias. ¿Te arrepientes?, preguntó Álvaro como si hubiera leído su mente. De dejar Barcelona, de regresar aquí, de darme segunda oportunidad cuando habría sido más fácil quedarte donde estabas. Clara consideró preguntas seriamente, en lugar de responder con negación automática. Algunos días sí,
Admitió con honestidad que había aprendido era fundamento de relación saludable. Algunos días veo publicaciones de antiguos colegas sobre exposiciones internacionales y siento punzada de envidia por oportunidades que habría tenido si me hubiera quedado. Algunos días me pregunto si hice elección correcta o si solo elegí opción que era más cómoda emocionalmente. Pero mayoría de días no, continuó. Mayoría de días me despierto junto a ti y sé qué tipo de vida que estoy construyendo aquí es más valiosa que tipo de éxito que habría alcanzado allá. Qué conexión que tenemos vale más que reconocimiento profesional que estaba persiguiendo sin entender realmente por qué. Álvaro la abrazó desde atrás mientras ella cortaba verduras, descansando barbilla en su hombro. Yo tampoco tengo arrepentimientos, dijo. O más precisamente, mi único arrepentimiento es no haber peleado por ti hace 7 años cuando decidiste irte. No haber tenido coraje de decir que estaba dispuesto a mudarme contigo o a encontrar compromiso en lugar de aceptar pasivamente tu decisión como si no tuviera voz en asunto. Pero no puedo arrepentirme de estos 6 meses o de decisión de darte segunda oportunidad cuando regresaste, porque han sido mejores meses de mi vida adulta. Incluso con peleas sobre quién tiene que limpiar baño, bromeó Clara. Especialmente con peleas sobre quién tiene que limpiar baño, respondió. Porque significa que estamos construyendo vida real juntos, en lugar de fantasía romántica que colapsaría bajo peso de realidad cotidiana. Timbre sonó anunciando llegada de madre de Clara, quien era puntual de forma compulsiva, quien nunca llegaba ni minuto antes ni minuto después de tiempo acordado. Cena fue sorprendentemente agradable, con conversación que fluía más naturalmente de lo que había fluido durante encuentros previos, con madre de Clara haciendo esfuerzo visible de no criticar decisiones de vida de su hija, con Álvaro siendo encantador de formas que gradualmente derretían reservas de mujer mayor que había estado protegiendo a hija de repetir lo que veía como error de quedarse en Valencia en lugar de perseguir ambiciones más grandes. Y cuando madre finalmente se fue con beso en mejilla de Clara y promesa de próxima cena pronto, cuando apartamento quedó silencioso, excepto por sonidos de ciudad filtrándose desde calle, Clara y Álvaro se sentaron en balcón pequeño mirando Valencia nocturna extendiéndose ante ellos. ¿Sabes qué descubrí durante estos meses?, preguntó Clara. Que segunda oportunidad no es sobre regresar a lo que teníamos antes. Es sobre usar lo que aprendimos durante tiempos separados para construir algo completamente nuevo, que es mejor porque está construido sobre fundamento de madurez y honestidad en lugar de idealismo juvenil. Y que amor que sobrevive a separación de 7 años es amor que puede sobrevivir a cualquier cosa, añadió Álvaro. Porque si pudimos encontrarnos de nuevo después de tanto tiempo, si pudimos reconstruir conexión que había sido rota, entonces podemos manejar cualquier desafío que vida nos presente. Valencia brillaba bajo estrellas que eran apenas visibles a través de contaminación lumínica, pero que estaban allí de todas formas. Ciudad que había sido testigo de su historia original y que ahora era testigo de segunda oportunidad que estaban escribiendo juntos. No era final perfecto, porque vida real no ofrecía esos. Era final honesto que reconocía que futuro sería difícil de formas que no podían predecir completamente, que habría más desafíos y dudas y momentos donde se preguntarían si habían tomado decisión correcta. Pero era final esperanzador que afirmaba que amor, que era elegido conscientemente por adultos maduros que entendían costo y valor, era amor que tenía chance real de durar, que segunda oportunidad dada a momento correcto con personas correctas podía ser aún más hermosa que primera oportunidad, porque estaba construida sobre fundamento de verdad en lugar de ilusión. Y mientras Ciudad dormía a su alrededor, dos personas que habían estado perdidas en caminos separados durante 7 años se sostuvieron mutuamente, sabiendo que habían encontrado camino de regreso, no a pasado, sino a futuro, que estaban construyendo juntos. Una segunda oportunidad que ambos habían ganado a través de dolor y tiempo, y finalmente coraje de admitir que algunas historias merecen ser terminadas apropiadamente. Y la suya apenas estaba comenzando de nuevo.